Entonces, los invitamos a que estén muy atentos, bienvenidos y ya Julián les va a explicar acerca de la dinámica de preguntas y demás de la charla. Listo, buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Soler. Quisiera por favor que pronto me confirmaran por el chat que nos están escuchando bien y sin problemas. Ahí voy a estar atento. Adicionalmente, si alguno de ustedes llega a tener alguna pregunta o inquietud, nos la pueden realizar por el área de preguntas y respuestas o también por el chat, no hay problema. Las vamos a estar revisando, las vamos a estar alimentándolas en una base de datos y al finalizar la charla vamos a dar unos 10-15 minuticos para que Diana nos colabore con darle respuesta a las preguntas que ustedes tengan. ¿Listo? No siento más. Diana, puedes empezar. Muy buenas tardes para todos y para todas. Me presento, mi nombre es Diana Bernal, soy fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, especialista en gerencia y salud ocupacional, y en este momento tengo el gusto de estar participando con ustedes en esta capacitación para profesionales ocupacionales de la voz. Espero que sea un momento en el cual podamos compartir, en el cual podamos ustedes escuchar algunos de los conocimientos que quiero brindarles en esta oportunidad. Es importante, antes de arrancar, yo siempre parto con esta apreciación y es contarles que mi voz, la voz de cada uno de ustedes, es el reflejo de lo que son y es el espejo de cómo están, ¿sí? Cómo se sienten, qué es lo que pasa. Generalmente cuando uno está hablando con una persona y le preguntan, ven, ¿tú te sientes bien? ¿Estás cómodo? Y a veces uno dice, no, sí, yo estoy bien, estoy tranquilo, pero uno tiene un estado emocional y efectivamente eso se refleja. Entonces, en este momento, nosotros lo que queremos es compartir eso, es como dar la posibilidad de que ustedes comprendan que la voz es esa herramienta que les va a permitir y les va a favorecer a muchos poder tener ese intercambio de información importante para nosotros y para todos en este momento, la comunidad en la cual estamos presentes. Antes de arrancar, yo siempre arranco con con una pequeña como dinámica. En este momento, pues obviamente no nos podemos conectar, pero sí quisiera que cada uno de ustedes pensara cómo es su voz, ¿sí? A veces cuando uno está hablando por teléfono se reproduce los videos o las llamadas o los audios que uno hace. Generalmente uno dice, uy, mi voz está como rara hoy o mi voz está como rara, ¿será que así es como siempre hablo? Entonces, a veces uno tiene que entrar a pensar eso, ¿cómo es que suena mi voz? ¿Cómo es ese sonido? Ese sonido si es como a mí me gusta, si es como yo siento, así es como yo me veo. Entonces, la idea es que ustedes piensen en este momento quién de ustedes ve que de sus compañeros de trabajo tiene esa voz como dulce, como agradable, o quién tendrá esa voz de que siempre está regañando, o quién tiene esa voz de mando, o quién tiene esa voz como que siempre refleja tranquilidad. Entonces, en este momento me gustaría que ustedes pensaran en ustedes y pensaran un momentico en sus compañeros de trabajo, pensaran quién tiene esas características de voz, ¿sí? Y si la voz se asocia a su característica física, porque a veces suele pasar de que la voz no se asocia propiamente a la característica física de la persona. Entonces es importante que nosotros pensemos en cómo es nuestra voz, ¿sí? Y cómo funciona la voz. El video que les quiero mostrar a continuación es una pequeña explicación de cómo es que se produce la voz de nosotros. La voz de nosotros, si ustedes se dan cuenta, implica una cantidad de movimientos internos. Nosotros internamente no somos muy bonitos, pero la voz tiene unas ciertas estructuras que intervienen en ellas y que son importantes que nosotros lo reconozcamos. Entre mejor nosotros reconozcamos cuáles son esos órganos que intervienen en nuestra voz, si nosotros analizamos que, por ejemplo, cómo está nuestra condición de nariz, cómo está nuestra lengua, cómo está nuestra garganta, cómo funciona cada uno de esos elementos indispensables para poder ejecutar la voz, vamos a ser nosotros conscientes de cuál es nuestra capacidad oratoria que tenemos. La capacitación del día de hoy se va a centrar en eso, ¿sí? Más allá de hablar de otras condiciones, nos vamos a centrar
en cómo nosotros debemos proyectar esa voz, cómo nosotros debemos dar esa información, cómo es que tenemos que mantenernos nosotros para que efectivamente la información llegue en óptimas condiciones sin necesidad de alternar o afectar nuestro entorno. Entonces sí es importante que cada uno de nosotros desconozcamos qué es lo que tenemos internamente para poder reconocer lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra voz. El día de hoy nos vamos a centrar en 5 elementos muy importantes. El primero es la respiración. Seguido a eso vamos a hablar prácticamente del tono y el timbre, que tiene que ver directamente con las cuerdas vocales. Vamos a tocar el tema de resonancia y vamos a tener el tema de articulación y vamos a tocar el tema de postura. Esos son los 5 elementos indispensables que vamos a trabajar el día de hoy. Es importante contarles que nosotros los fonoaudiólogos o fonoaudiólogas manejamos 2 grupos importantes en el tema de trabajo en la voz. Manejamos un grupo que lo llamamos los ocupacionales de la voz y tenemos un grupo de profesionales de la voz. En este momento, esta charla va dirigida a los profesionales ocupacionales de la voz. ¿Qué quiere decir a los profesionales ocupacionales de la voz? Son aquellas personas que para poder ejercer su función laboral utilizan la voz, pero no tienen la misma preparación que tiene un locutor o que tiene un cantante. Por eso esta charla va dirigida específicamente a esa población, a las ocupacionales de la voz. ¿Qué profesiones caen ahí? Caben abogados, caben docentes en este ambiente, caben aquellas personas que siempre están en contacto, aquellas personas que manejan muchísimo el mercadeo y que tienen que estar totalmente en contacto con la persona. Y además, en este momento, pues por la situación actual, a muchas de las personas nos tocó volvernos ocupacionales de la voz y la voz se nos convirtió en la herramienta indispensable para nosotros poder laborar actualmente. Entonces, vamos a trabajar la respiración, vamos a trabajar el manejo de nuestras cuerdas vocales y cómo la debemos hacer, vamos a trabajar la resonancia, la articulación y la postura. Y la postura sobre todo enfocada en este momento que nosotros nos encontramos casi siempre en una modalidad virtual y que siempre estamos utilizando este tipo de medios interactivos para podernos comunicar con el entorno. Entonces, los ocupacionales de la voz estás conectada, perdón. ¿Están conectados? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Ivana, cuéntanos. Es que me salió un mensaje de que salí de la reunión. Entonces, una de las principales y lo primero que vamos a trabajar es un tema de la respiración. La respiración es uno de los elementos más indispensables que nosotros tenemos para poder tener esa proyección de la voz que requerimos. La voz es la respiración, si bien o mal, es uno de los elementos indispensables que nosotros tenemos para poder tener una vitalidad, ¿sí? La respiración en el caso para los profesionales de la voz se convierte en una herramienta indispensable para poder ejercer la respiración se vuelve un papel indispensable para poder tener esa proyección de la voz. Si nosotros no tenemos esa proyección de la voz, no vamos a garantizar que efectivamente la información que nosotros queremos transmitir se lleve a cabo. La respiración, entonces, para nosotros, y lo que nosotros buscamos en estos entornos, es que ustedes logren tener una respiración que nosotros la conocemos, la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es cuando la persona
logra manejar su respiración directamente en lo que tiene que ver con el estómago, ¿sí? Generalmente, muchas de las personas manejan una respiración que es propiamente costal. Cuando ustedes respiran, no sé si en este momento ustedes pueden hacer el ejercicio de respirar profundo. Cuando ustedes empiezan a respirar, entonces ustedes se dan cuenta que el mayor movimiento que nosotros lo hacemos es en esta parte superior. Esta es la parte superior que nosotros constantemente estamos manejando. Cuando eso sucede, cuando nosotros nos dedicamos prácticamente a respirar por este costado, que es lo que nosotros llamamos respiración costal, nosotros no vamos a tener la capacidad para lograr que efectivamente esa proyección de la voz se llegue. La idea de hoy es que ustedes seamos conscientes que una de las herramientas indispensables para que ustedes puedan llegar la información como se quiere y en el momento que se quiere, con la fluidez que se quiere, es tener una adecuada respiración. La respiración que nosotros necesitamos es la respiración diafragmática. Esta respiración consiste en que nosotros lo que hacemos es inflar directamente nuestro estómago. Los profesionales de la voz, como son los locutores y los cantantes, manejan la respiración diafragmática. No manejan su respiración de manera vocal. Por eso tienen esa capacidad de dar la información de manera fluida, sin necesidad de que haya ese rompimiento en la voz, ni haya ese quebrantamiento de la voz durante una conversación o durante una, en este caso, durante una capacitación, por ejemplo. Si nosotros logramos tener esa respiración como se espera, sí vamos a tener la oportunidad de manejar nuestra voz sin necesidad de llegar a tonos muy altos, es decir, vamos a tener la capacidad específicamente de alcanzar tonos muy altos de nuestra voz sin necesidad de maltratar nuestras cuerdas vocales. Generalmente en estos entornos en los cuales nosotros estamos conectados, por esos equipos, se nos hace indispensable que al momento en que nosotros estemos realizando una conferencia, una capacitación, estemos dando clases, nos estemos comunicando con algún cliente o estemos utilizando algún tipo de herramientas que todo el tiempo me implican estar comunicando, es indispensable que nosotros tengamos una capacidad suficiente para poder sacar y emitir la información que requiere cada uno de nosotros. Entonces, para nosotros llegar a esa respiración diafragmática, ¿qué es lo que primero pedimos? Uno, que ustedes manejen una respiración fácil, que cuando el momento que inspiren mantengan una relajación de su cuerpo para que efectivamente esa exhalación y esa inhalación de aire se lleve de forma mucho más armónica. A veces nosotros no nos ponemos a pensar si qué es lo que tenemos que hacer o cuál es realmente la herramienta que tenemos que utilizar para llegar a esa respiración o porque esa respiración a veces simplemente no prestamos atención a esa situación, no consideramos importante centrarnos nosotros en la respiración, centrarnos en nosotros en nuestras características vocales, porque consideramos que como lo estamos haciendo bien y está garantizando nuestro quehacer profesional. Pero en este momento sí se pueden desarrollar ciertas predisposiciones en nuestra voz, se nos pueden desarrollar cierta fatiga, cierto agotamiento al momento de nosotros estar capacitando o dirigiéndonos al público, pero es por eso que para nosotros es indispensable que ustedes como los profesionales ocupacionales de la voz busquemos las alternativas para que efectivamente ustedes puedan llevar a cabo estas prácticas que voy a explicar a continuación. Para llegar a la respiración diafragmática, lo que nosotros les vamos a pedir inicialmente es que cuando tengan la posibilidad, ustedes se acuesten, coloquen debajo de sus rodillas unas almohadas, ¿sí? Las colocan y empiecen a ser conscientes de la forma en que ustedes están respirando. Si están respirando de manera costal, si están respirando de manera diafragmática, la importancia de que efectivamente ustedes garanticen que su respiración sea totalmente diafragmática para que al momento que ustedes hablen, salgan con toda la armonía y toda la fuerza de proyección que se requiere para poder dar la información que muchos necesitamos dar ahora y que continuaremos dando en el transcurso del tiempo. Si no se da la posibilidad para que ustedes puedan tener esa opción de acostarse, una de las técnicas también es como estamos ahorita. Vamos a colocarnos nuestras manos en el vientre
Y lo que vamos a hacer es una inhalación y vamos a inflar nuestro estómago, como lo muestran en el video. A medida que el estómago se va inflamando, posteriormente yo con mis manitos voy a hacer una presión totalmente fuerte en mi vientre, expulsando el aire que tengo. Al momento de que yo empiezo a ser consciente de que mi vientre es el que se está distinguiendo, se está haciendo el movimiento de extensión para poder tener esa capacidad de aire suficiente para yo poder hablar con el público sin necesidad de afectarme mis cuerdas vocales. Esta es la oportunidad para que en este momento ustedes empiecen a hacer estos ejercicios de que efectivamente lo que nosotros tenemos que garantizar y lo que ustedes tienen que garantizarse es que su respiración sea totalmente diafragmática. Entre mejor sea la respiración diafragmática, mejor va a ser esa capacidad que ustedes van a tener para poder emitir los sonidos o las palabras o el mensaje que ustedes quieran sin necesidad de afectar las cuerdas vocales y sin necesidad de hacer distorsiones en la melodía que tiene su voz. Entonces, entre mejor sea la respiración, por eso uno de los iconos importantes que vamos a tocar el día de hoy es la respiración y la importancia que este elemento tiene, no solamente para mejorar mi capacidad de oratoria, porque la respiración es la que permite efectivamente tener esa ganancia oratoria, sino que también va a ser un factor importante para mí porque es un mecanismo también de relajación. La respiración es la herramienta también para uno poder relajarse. Entonces, estos dos mecanismos, utilizando una muy buena respiración y haciendo muy buena proyección de mi voz, voy a tener una ganancia significativa al momento de poderme comunicar con el otro y sobre todo en este momento donde nos tenemos que comunicar por este medio. ¿Ya? Yo creo que más adelante ya muchas de las capacitaciones o muchas de las clases o ya nosotros nos vamos a volver un poco más hábiles en manejar esos dispositivos para lograr nosotros llevar la información que requerimos hacia el otro o hacia las otras personas. Otra de las características importantes que tenemos que analizar de nosotros es, ya sabemos que la respiración es uno de los factores importantísimos para nosotros tener esa ganancia y esa proyección de la voz, pero uno de lo que debemos centrarnos también es en nuestro tono y en nuestro timbre. ¿Quién da el tono y el timbre de forma adecuada o quién es el que nos garantiza que efectivamente ese tono y ese timbre de la voz va a ser melodioso, no va a dar las cuerdas vocales? En este momento ustedes están viendo cómo es que trabajan las cuerdas vocales y cómo es que esa armonía de las cuerdas vocales permite que efectivamente podamos tener unos tonos muy graves o podamos tener unos tonos muy agudos. Bueno, me disculpo en este momento, tengo en este momento una afección muscular, no es una afección gripal, sino es una afección muscular, en el cual sí involucra un poquitico la proyección de mi voz, entonces no puedo hacer la distinción de tonos graves y tonos agudos, pero lo importante es que para que nosotros entendamos cómo es que se deben llevar a cabo esos tonos graves y esos tonos agudos, es de la capacidad que tiene mi cuerda vocal y de la manera en que la estoy moviendo. Una de las formas para nosotros garantizar que efectivamente esas cuerdas vocales se están moviendo en la velocidad y en la armonía que nosotros necesitamos es cuando efectivamente el aire pasa por nuestras cuerdas vocales y genera ese movimiento de amplitud, que es lo que ustedes ven. Las cuerdas vocales están ubicadas en forma V. Cuando nosotros estamos hablando, vamos a emitir una vocal, lo que hacen las cuerdas vocales es unirse armónicamente para poder emitir ese sonido grave o ese sonido agudo. Lo que hace la más o menos triangular, y lo que hace esa cajita triangular es que cuando nosotros estamos emitiendo un sonido alto o un sonido bajo, nosotros lo que tenemos que garantizar es que efectivamente esa cuerda vocal maneje esa amplitud que se requiere. ¿Cómo nosotros garantizamos que efectivamente ese tono y ese timbre se lleve a cabo y se maneje? Es entender que dentro de nosotros tenemos esta estructura y esta estructura es importante cuidarnos. Y una forma de que nosotros nos cuidemos que efectivamente esa estructura
estén en óptimas condiciones, especialmente ustedes que son los profesionales ocupacionales de la voz, es que uno, no tengamos un sobreabuso de esas cuerdas vocales. Lo principal que nosotros como terapeutas o como fonoaudiólogos trabajamos y en el ámbito laboral, lo que nosotros nos enfocamos es que específicamente ustedes logren entender que si yo quiero tener un tono alto, un tono bajo, un tono grave, un tono agudo, tengo que hacerlo a través de ese movimiento que yo hago de las cuerdas vocales. Entre más consciente yo sea que la fuerza, por ejemplo, cuando yo quiero proyectar la voz y quiero subir el tono de voz a niveles totalmente altos, yo no necesito afectar mi cuerda vocal. Yo lo que necesito es tener esa capacidad respiratoria para que el aire me salga suficientemente fuerte para que el momento que se mueve la cuerda vocal, lo que hago es sacar una voz mucho más alta. Si nosotros no somos conscientes de la estructura que nosotros tenemos internamente y cómo tenemos que cuidarlo, lo que nosotros vamos a generar efectivamente es algo que nosotros llamamos el cansancio o el agotamiento o el sobreabuso de la voz. Es decir, que cuando ustedes quieren hablar alto, lo que hacen es tensionar totalmente la musculatura, pero lo que hacen cuando hacen esa tensión muscular es afectar totalmente la musculatura interna y en este caso la cuerda vocal, que es la que realmente garantiza ese tono y ese timbre que se necesita para que efectivamente nosotros podamos impartir el conocimiento. Para subir el tono es tener muy claro que la cuerda vocal tiene que estar en una posición adecuada, es decir, una posición adecuada es que mi cuello está en una posición adecuada. Si yo me comunico de esta manera, pues la proyección de la voz, o sea, es decir, si yo abajo mi cabeza y me estoy comunicando hacia el piso, pues la comunicación que me va a salir no es la más armónica y la cuerda vocal no está en la mejor posición para llevar su distensión. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que si yo soy consciente de que aparte de tener una muy buena respiración, lo que tengo que hacer es que efectivamente esta cuerda vocal que está ubicada acá debe estar alineada y debe estar en una completa posición, voy a ganar la proyección vocal que yo necesito. Que lo que si yo necesito es aumentar mi tono de voz o bajar mi tono de voz, yo lo que tengo que hacer es ubicarme de forma recta, subir un poquito mi cuello y sacar mi voz de manera mucho más proyectada. No, subir mi voz en una posición donde no lo voy a alcanzar cuando yo me agacho y subo mi voz o cuando yo estoy totalmente sentado o estoy parado y lo que estoy haciendo es que efectivamente es lo que estoy haciendo es que efectivamente la estructura no está en la posición más adecuada y lo que voy a generar es un abuso de la voz o una sobrecarga en las cuerdas vocales. Entonces, uno de los mecanismos es respiración, pero también es conocer en dónde se lleva a cabo ese tono, ese timbre. Si yo soy consciente que es en las cuerdas vocales donde efectivamente voy a garantizar ese tono y ese timbre vocal y que aquí es donde voy a garantizar que efectivamente mi voz sea alta, sea grave o sea aguda, es aquí donde efectivamente nosotros nos debemos dedicar a hacer un verdadero trabajo y conciencia de lo que está a mi alrededor y cómo lo estamos manejando para que no vaya yo a generar un abuso de mi voz totalmente. Si bien o mal, nosotros tenemos claro que tenemos que tener una respiración adecuada para tener una muy buena proyección de la voz. Tengo que ser consciente de la posición en la cual yo estoy manejando y en la posición en la cual yo me estoy dirigiendo a mi público, en el cual no afecte en donde la ubicación donde están las cuerdas vocales. Hay algo también indispensable para todos nosotros y es conocer en dónde se lleva esa resonancia y esa articulación. Esa característica diferente que nosotros tenemos de nuestra voz, esa característica que tenemos cada uno de nosotros diferente y que hace diferente nuestra voz, es específicamente conocernos internamente. Si nosotros nos conocemos, que nosotros tenemos una condición, ¿sí? Que nosotros tenemos una estructura ósea
y que nuestra estructura ósea es la que nos da esas características diferenciales de la voz y que efectivamente si nosotros somos conscientes de la forma en que nosotros nos estamos comunicando y que nosotros estamos articulando las palabras, también eso va a generar una ganancia positiva en la proyección de la voz de ustedes. Es muy diferente cuando nosotros no somos conscientes de cómo es nuestra articulación y cómo es nuestra resonancia. Cuando nosotros estamos hablando, generalmente no lo hacemos consciente de cómo es que nosotros estamos articulando las palabras. Hay momentos que las personas están hablando y empiezan a hablar de una manera tan rápida que ni siquiera las personas la pueden distinguir y uno empieza a preguntar qué es lo que dijo. Y eso se debe a que nosotros no somos conscientes de la forma en que nosotros estamos articulando y cómo nosotros tenemos totalmente adecuado toda nuestra estructura ósea y oral. Muchas veces hay personas que son propensas y que tienen rinitis o que tienen una característica nasal y a pesar de las muchas recomendaciones que les dan los médicos o les dan algunos profesionales, no toman los medicamentos en los momentos que es o no mantienen las vías aéreas superiores despejadas y generalmente no son conscientes de que eso de una u otra manera, si tú eres ocupacional de la voz, te puede afectar. Si tú eres abogado, imagínate, o eres docente, o en este momento eres telemarketeista, o en este momento estás teniendo asesoría completa al público desde este enfoque y no eres consciente que cuando tú te estás comunicando con el otro, tú tienes que ser consciente de que efectivamente tus fosas nasales estén despejadas y que efectivamente estás teniendo la dicción adecuada al momento de hablar. Algo para que garantizar que efectivamente esa proyección de la voz salga, de que mi lenguaje totalmente sea legible, sea armónico y sea agradable para nosotros, es tener una correcta articulación. Entre mejor sea mi articulación, mejor va a ser mi capacidad para emitir los sonidos y menor va a ser la fuerza que tengo que yo hacer en mi estructura, en este caso, en la cuerda vocal. Hay personas que no son conscientes de la forma en que están articulando las palabras y cuando no somos conscientes de la forma en que nosotros estamos articulando, muchas veces lo que hacemos es o hablar demasiado rápido y que consideramos que la persona me tiene que entender de la forma en que estoy hablando, o a veces no estoy realizando la tona o estoy colocando las palabras de forma muy adecuada y eso de una u otra manera afecta muchísimo el lenguaje y sobre todo afecta la proyección de la voz y la imagen que tú quieres dar del otro. Entonces, más allá, nosotros de hablar de la respiración y que efectivamente nuestra respiración sea totalmente diafragmática, también tenemos que ser conscientes de la forma en que nosotros estamos emitiendo esas palabras, cuál es la ganancia y la armonía que estamos haciendo al momento de articular cada una de las palabras. Entonces, a veces nosotros lo que les pedimos es, bueno, inhalemos, pero seamos conscientes de que si efectivamente ese sonido está saliendo de la forma que nosotros queremos que salga y efectivamente nos están escuchando de la forma en que salga. Si bien o mal en este momento de capacitación no es para contarles cuáles son los tipos de articulación, porque pues obviamente nosotros los terapeutas, los fonoaudiólogos, lo que hacemos es, según dónde se ha emitido, si la cuerda vocal vibra, si la cuerda vocal no vibra, si hay una oclusión o no hay una oclusión, pues nosotros tenemos, como ustedes lo pueden ver en el mapa conceptual, en la parte de abajo, pues nosotros tenemos una cierta división de cada una de los fonemas, en este caso letras, pero ya llamándolo de forma oral y de cada uno de los fonemas. Si bien o mal no vamos a entrar a detallar cuáles son los fonemas que intervienen en cada uno, sí es importante que nosotros seamos conscientes de que nosotros tenemos que empezar a nosotros a hacer esa retroalimentación nosotros mismos. Estamos haciendo la correcta articulación. Esta es una pequeña muestra de las vocales. No sé si en este momento ustedes tengan la posibilidad de hacer conscientes de dónde se emite la I, la E, la A, la O y la U. Entonces, en este momento me gustaría, y si se da la posibilidad en donde ustedes se encuentran en sus hogares, que en este momento ustedes puedan hacer una emisión de la I,
de la de la A, de la O, de la U. Si nosotros somos conscientes de cómo fue en este momento, ustedes son conscientes de cómo fue que emitieron cada uno de esas vocales, eso va a permitir que ustedes al momento, y espero que así sea, que de aquí en adelante, al momento de ustedes compartir la información con las otras personas, sean muy conscientes de cómo está haciendo ese movimiento. Si el movimiento articular es totalmente amplio, si estoy hablando con esa armonía que necesito hacerlo, que no es simplemente dar información por darla, sino que también en este momento, a pesar de que no me estén viendo, tengo que tener la capacidad de mover y gesticular muy adecuadamente. Entonces, en este momento es indispensable que para que ustedes tengan esa proyección de la voz y puedan ganar esa proyección, que es lo que nosotros queremos el día de hoy, es importante que seamos conscientes de cómo es que estamos haciéndolo, dónde estamos resonándolo. Si ustedes ven en la presentación que les estoy mostrando en este momento, hay unas que nosotros las llamamos las velares, es decir, que el sonido es totalmente interno, como el K, como el G, y la importancia que eso tiene cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, camión, es decir, que yo soy consciente de que esa emisión y esa voz sale de atrás, y como sale de la parte de atrás de mi estructura, le voy a dar mayor fuerza. Y al momento en que yo le doy mayor fuerza, pues va a ser mi proyección de la voz. Si yo estoy, por ejemplo, muy consciente de aquellos sonidos que son netamente, que nosotros los llamamos los dentales, como son la T o la D, ¿sí? Y que esos movimientos dentales, que cuando yo estoy hablando, necesito efectivamente ubicar la lengua en la posición que se requiere, van a permitirles a ustedes no solamente disminuir la carga que ustedes pueden tener de manera vocal, sino que también va a permitir que cada uno de los sonidos que ustedes emitan lo emitan de la forma mucho más armónica y con la ganancia que requieren para todos y todas, y realmente no va a generar eso o esa sobrecarga en la cuerda vocal. Entonces tenemos ya 3 papeles indispensables para que ustedes logren mejorar la proyección de la voz. 1 es la respiración. 2 es ser conscientes de cómo debe estar ubicado mi estructura para que efectivamente las cuerdas vocales no vayan a generar un abuso. Y 3, tener consciente de que cada vez que yo me estoy comunicando con el otro, así no me vea, así sea por teléfono o sea por este medio, tengo que tener la correcta movimientos articulares para que yo no vaya a generar un cansancio físico, sino tampoco vaya a generar un cansancio en mi estructura que me impida o me imposibilite a poder llevar la práctica laboral y profesional que ustedes están teniendo actualmente. Entonces, ya hemos tocado respiración, cuerdas vocales, hemos tocado la importancia de la resonancia, de la articulación y la resonancia, pero en este caso sí nos vamos a detener un poquito más al detalle de la postura. Y más en este momento donde estamos manejando 2 tipos de postura. En este momento, pues todos estamos manejando la postura de sentado, que estamos sedentes, estamos sentados, y la importancia de estar sentados, cómo debemos utilizar y cuál es la postura mucho más adecuada. Sin embargo, también esta presentación tiene la posibilidad de decir cuál es la postura que tú tienes que utilizar al momento en que tú estás haciendo, tienes en este caso, un discurso, o en el caso de los docentes, que llegará el momento en que tienen que tener las clases de manera presencial y la importancia de que la postura esté totalmente adecuada. Si yo soy un profesional y en este momento ocupacional de la voz, abogados, docentes, bueno, hay muchísimas profesiones que en este momento están utilizando la voz. Y si mi postura, como lo muestra la imagen, es hacia adelante todo el tiempo, o sea, cuando yo me comunico lo hago como con los hombros caídos todo el tiempo, o si hago una distensión de mi pecho, pero saco totalmente mi pecho, puede estar afectando la proyección de la voz.
La postura más adecuada es esa postura en la cual yo esté totalmente relajado pero recto. Es decir, que yo no tengo por qué ni estar sacando mi pecho para poder hablar, ni tampoco pecho para hablar, sino relajado pero recto. La columna tiene que estar totalmente alargada. Es decir, yo siempre tengo que posicionarme de manera en la que la columna esté totalmente alargada. La cabeza está en una posición natural. No necesito ni de mantenerla todo el tiempo levantada, ni todo el tiempo la cabeza mirando hacia el piso porque no va a ser una ganancia, sino que lo que yo tengo que tener es totalmente una postura que garantice que efectivamente no voy a generar ni un abuso de mi estructura ósea, sino que lo que voy a ganar es que efectivamente mi postura permita que esta proyección de la voz salga de forma muy armónica. Algo muy importante cuando ustedes estén de pie y estén manejando una capacitación de esa manera, o cuando estén ustedes, tengan la posibilidad de tener ya las clases de forma presencial, es que la posición de los pies también es una herramienta totalmente indispensable para que la proyección de la voz salga de forma mucho más adecuada. Generalmente cuando nosotros no tenemos la posición de los pies míos y la distribución de los pies míos no es totalmente la más adecuada, o los pies están entre ellos unidos, o la posición que yo manejo, perdón, yo me paro un momento, sé que no me van a dar un poquito la cabecita, o la posición que yo manejo es siempre eh, viéndome hacia un lado y no de manera recta. Entonces, eso hace que mi pie siempre esté salido, uno de los pies esté salido y el otro no. No va a permitir que efectivamente la proyección de la voz salga con la manera armónica que se requiere. Entonces, para nosotros tener para que nosotros tengamos esa proyección de la voz y podamos comunicarnos adecuadamente con cada uno de nosotros o nosotras, lo que tenemos que hacer es que también la postura esté o tenga una ganancia significativa para cada uno de nosotros. Esta es una postura generalmente de un profesor. Un profesional ocupacional de la voz maneja este tipo de postura. La proyección de la voz nunca alcanza totalmente, por ejemplo, el salón o a la clase que ustedes necesitan, con la clase que ustedes necesitan comunicarse. Cuando la persona está, como lo ven ustedes en esta imagen, con los hombros levantados, como si estuviera levantado, la cabeza está hacia adelante, la espalda está encorvada, los pies están juntos. Entonces, esa posición que ustedes ven en este momento en las pantallas no va a permitir esa ganancia oratoria que se quiere hoy por hoy. Es indispensable poder tener esa posibilidad de que ustedes tengan esa postura para que efectivamente esa voz salga con esa fuerza que se requiere. No solamente tenernos en la respiración, detenernos en que efectivamente no tenemos que hacer un sobreabuso de la voz, sino que también la articulación y mi postura juegan un papel indispensable para poder tener esa proyección de la voz. Este es un video. Entonces, a diferencia de la imagen anterior, si ustedes se dan cuenta, ya esta persona cambió totalmente la posición. Su espalda está totalmente recta, hay una alineación completa de su cuerpo, no está ni inclinado ni está sobrecargándose en sus caderas y en sus piernas, sino que está alineado, tiene los pies separados y hace una respiración diafragmática, o en este caso también es costodiafragmática, es decir, que utiliza tanto la parte superior como el diafragma. Cuando una persona habla con estas características físicas, la calidad de su voz va a ser mucho más armónica
y va a ser mucho más legible las palabras que está diciendo. Entre mejor sea mi articulación, entre mejor sea mi postura, mi respiración, y no esté afectando ni el tono y el timbre, la voz o la ganancia vocal que yo voy a tener es muy adecuada. Ahora, si bien nosotros tenemos que tener una postura cuando estamos proyectándonos o cuando estamos hablando con otra persona, en este momento nuestra postura también tiene que pensarse. Es decir, nosotros en este momento, que somos los profesionales ocupacionales de la voz, que estamos dando conferencias, que estamos dando clases, que nos estamos comunicando con el público de esta manera, es indispensable que ustedes manejen la postura al momento de comunicarse con la otra persona. Si yo imagínense yo haciendo mi capacitación en este momento, encorvada, o que esté con la pierna o el brazo y les esté hablando de esa manera, pues el tono de voz mío no va a salir de la mejor manera. O por ejemplo, si yo estoy posicionada, pero mis pies están en el aire, como ustedes pueden ver en la imagen, y no tengo esa ganancia de que mi estructura esté totalmente recta, pues tampoco la voz va a salir de la forma más armónica como se requiere. Ahora, a diferencia de eso, yo estoy en mi silla, no tengo mis pies elevados, mi espalda la tengo recta, estoy manejando mi espalda totalmente recta. Eso va a permitir que efectivamente yo pueda comunicarme con el otro sin necesidad de afectarnos. En este momento, nosotros qué recomendamos y lo que siempre les decimos y vamos muy de la mano con los departamentos de seguridad y salud de trabajo, es contarles que efectivamente, así como ergonómicamente, para no afectar y no generar una sobrecarga en la musculatura de sus brazos, de su espalda, de su abdomen, de su cuello, es indispensable también que esa ergonomía postural, que no puede sí o no afectar mi estado de salud, también la pensemos en este momento, especialmente a ustedes que son profesionales ocupacionales de la voz. Es indispensable que ustedes piensen que la forma y la posición y la postura que ustedes estén manejando no solamente va a generar una ganancia de su voz, y de la forma en que ustedes se están comunicando, generando ganancias propias a su estructura ósea, sino que también está teniendo una ganancia a su proyección, a cómo lo están diciendo, al discurso que ustedes manejan. Generalmente nosotros recomendamos que intenten no utilizar muchos como manos libres o diademas, ¿sí? Porque en estos momentos, si se da la posibilidad de que ustedes, si se da la posibilidad de que ustedes manejen ciertos computadores de que ya vienen con el audio integrado, traten de utilizar esos audios integrados. Es decir, que ustedes traten de garantizar que efectivamente su voz la manejen de la forma mucho más armónica, de forma armónica, pero que la manejen sin necesidad de generarse abusos de su estructura corporal. Entonces, a veces nos está pasando que cuando ustedes están utilizando los manos libres o nos pegamos demasiado a la pantalla, no manejamos la postura y lo que hacemos es acercarnos al computador pensando en que no nos están escuchando, ¿sí? O lo que a veces hacemos es utilizar los dispositivos en el cual lo que me implica es que la persona esté todo el tiempo más que todo pegado en el escritorio. Por lo tanto, sí es importante, si van a utilizar manos libres, es que ese manos libres tenga eh, el suficientemente metraje para que efectivamente, si bien o mal, me tenga que acercar al computador para hablar con ustedes, pero que al momento de yo acercarme no me genere un cambio postural, porque eso lo que puede estar es afectando no solamente la calidad de mi voz y la calidez de la información que estoy emitiendo, sino que también voy a generar unas afectaciones propias en mis estructuras tanto óseas como en mis estructuras musculares. Entonces, es importante mirar cómo nos estamos sentando y es importante que ustedes tengan esa opción ahorita de pensar
cómo me estoy ubicando, cuál es la posición, será que me estoy posicionando todo el tiempo con mi hombro encima de mi escritorio y estoy hablando de esa manera, o es que en el momento de que yo tengo, por ejemplo, el portátil no lo estoy utilizando en una área totalmente adecuada, sino lo que estoy haciendo es colocando mi portátil encima de, por ejemplo, encima del sofá o encima de la cama o dónde lo estoy ubicando yo, porque así es como me puedo estar afectando. En algunas ocasiones nosotros no somos muy conscientes de cómo es que nosotros nos están escuchando y es como partía la presentación. Entonces, a veces nosotros tenemos que hacernos la retroalimentación y escucharnos a nosotros mismos y al momento en que nosotros tenemos esa posibilidad de escucharnos a nosotros mismos, vamos a ser conscientes si efectivamente las personas están comunicando o las personas me están entendiendo lo que yo quiero decir, lo que yo quiero expresar o cómo lo quiero o cómo quiero que me entienda la información que yo estoy suministrando. Si yo estoy hablando, pero lo estoy hablando no de la forma más adecuada y todo el tiempo estoy inclinado o inclinada hacia el portátil, al principio no hay problema, pero ya después de una hora que tú estás en esa posición, no vas a tener ni la capacidad eh, expiratoria para poder emitir las palabras, sino que también vas a tener una afectación muscular propia de las enfermedades que se puedan generar a nivel muscular por estar posicionándonos de forma muy inadecuada al frente de un computador. Entonces, lo que yo les digo, así como cuando yo estoy de pie, tengo que estar totalmente alineado y tengo que tener esa alineación completa para yo poder decir las palabras. Así mismo debe ser la postura cuando yo estoy sentada. O sea, yo también tengo que tengo que dar la garantía de que efectivamente estoy alineada, de que mi espalda está alineada, que tengo una línea, que estoy en una posición totalmente relajada, pero esa posición me está garantizando que efectivamente eh, me esté comunicando con el otro sin afectarnos los unos a los otros. Ya, en aras de ya hemos explicado, pues, cuáles son los elementos indispensables para yo tener una muy buena proyección de la voz. Pero para yo también tener una muy buena proyección de la voz, es indispensable tener algunas técnicas presentes para yo garantizar que efectivamente esa voz llegue de la manera más armónica. Así como si tengo que hacer una preparación física para yo tener un estado de salud muy bien, muy adecuado para mis condiciones personales, es indispensable que al momento en que yo me esté comunicando con las otras personas, yo también tenga o realice algunos ejercicios previamente para garantizar que esa tonalidad y esa armonía de mi voz llegue de forma adecuada e indispensable para todos ustedes. Hay unas técnicas que ustedes pueden encontrar en internet bastante adecuadas o técnicas que son muy estructuradas para poder hacer un calentamiento de voz. Pero sabemos que por las dinámicas actuales o por sus dinámicas laborales, estos calentamientos de voz no las podemos llevar a cabo con esa rigurosidad como la vemos, por ejemplo, en internet o como, por ejemplo, vemos a los cantantes, en donde primero hacen y empiezan a hacer unas emisiones de canto para poder llevar a esa armonía vocal, los cuales a veces ellos tienen que prepararse en 15, a veces no más, tienen que prepararse media hora antes, por muy poquito, 20 minutos antes, ya 15 minutos, también los locutores tienen que hacerse una preparación antes para poder emitir, ¿sí?, al público. En este caso, es indispensable que ustedes también utilicen unas técnicas de calentamiento. Hay unas técnicas de calentamiento muy sencillas. En este caso, vamos a mostrarles una técnica de calentamiento que es simple, pero que tiene una ganancia significativa. Es más, si por ejemplo después de ustedes de una hora de estar hablando, sienten que tienen como un agotamiento en su que no está saliendo con la misma armonía, lo que nosotros les pedimos es
que traten de hacer intercaladamente estos calentamientos para así tener esa ganancia. Algo que muchos me preguntan a veces, me dicen ¿es indispensable la toma de agua? Aunque la toma de agua es indispensable para ustedes como docentes, o sea, después de cada hora estar haciendo tomas de agua y tragos de agua, eso es totalmente indispensable, pero pues lo que ustedes van a tener es la oportunidad de tomar agua, la ganancia que va a tener hacia su estructura, solamente van a permitirle un 30 o un 40% de ganancia al momento de tener su condición oratoria adecuadamente. Pero si usted esa toma de agua le, le suma un calentamiento de voz y a ese calentamiento de voz usted le suma unas estrategias de articulación o de calentamiento articular también, y a eso también le sumamos la respiración, pues simplemente lo que tú vas a tener es una ganancia en sí muy alta de las características de voz que se requieren para que efectivamente ustedes puedan dar su conocimiento. La técnica es muy sencilla. Si en este momento, pues generalmente uno recomienda, ustedes tienen la posibilidad de tener un vasito de copor o un vasito de papel, le abren un orificio y hagan la fonación sostenida. Pero si en este caso no hay vasito, no hay de papel ni de copor, lo vamos a hacer con la mano. ¿Cómo se garantiza un calentamiento adecuado? Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a ocluirnos la boca, sí, vamos a ocluirnos la boca, pero no la vamos a ocluir totalmente. Es decir, que lo que nosotros tenemos que hacer es que lo que nos están diciendo en la presentación. Nos dice que abramos un orificio en la parte inferior. Como no tenemos en este momento la posibilidad de tener los vasitos y abrirles el orificio, lo que vamos a hacer es que la mano nos va a garantizar ese orificio. Entonces, con las manitos lo que vamos a hacer es garantizar que efectivamente tengamos un orificio donde salga la fonación sostenida. ¿Qué sucede? Y es que nuestro cuerpo es muy maravilloso y es que el sonido que nosotros emitimos está totalmente ligado a nuestra capacidad auditiva. Entonces, lo que hace el sistema auditivo es que al momento que siente esa fonación sostenida, genera internamente en nosotros un feedback, una retroalimentación interna en el cual dice a la cuerda vocal, ven, oye, prepárate, prepara la voz, estás en preparación vocal. Al momento que nosotros hacemos esa fonación sostenida y decimos, estamos en preparación vocal, pues la ganancia que vamos a tener es total, es importante para nuestra voz. ¿Cómo lo hacemos? La fonación sostenida se hace con el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, con las tonalidades, o si no, lo hacemos con las vocales. En este caso, yo lo voy a hacer con las vocales. Lo que hago es ocluirla, ocluir mi cara con mis manos, y lo que voy a hacer es una fonación sostenida de las vocales de la siguiente manera. Cuando yo hago ese calentamiento vocal, lo ideal es que lo haga con todas las vocales A, E, I, O, U, pero en este caso me disculpa, no lo hago ni con la E ni con la E, porque va a salir bastante no armónico al momento, no lo van a escuchar ustedes muy armónicamente. Entonces, por respeto a ustedes, no las voy a utilizar. Lo que hago es hacer un canto sostenido de la A, O, E, I. Lo que hago es sostener al momento en que yo estoy cantando, sostengo las vocales, y eso lo que va a permitir es esa sensación de resonancia adecuada que va
a facilitar que ese nivel laringio se mantenga en óptimas condiciones y mejore esa protección de la voz. Si ustedes hacen esta técnica de calentamiento, una vez ustedes sientan que su voz no está teniendo la ganancia que se requiere, pero ustedes hacen esta técnica de calentamiento, lo más seguro es que ustedes van a sentir que efectivamente, nuevamente su voz está preparada para continuar con las conversaciones o con la emisión de información que están haciendo en este momento. Entonces, aquí es donde nosotros los profesionales en salud ocupacional, específicamente que nosotros los fonoaudiólogos lo que decimos es, sí, es importante que tú tomes agua. Es muy indispensable porque esa agua es la que va a llegar directamente y va a mantener esa ganancia mucosa que requiere la cuerda vocal para que no se vaya a generar una afectación en ella. Pero si a esa ganancia vocal tú le haces un calentamiento de voz antes de arrancar, durante el proceso y al momento de terminar, tu proyección de voz va a ser óptima para las condiciones laborales que ustedes la tienen. En este momento yo ya tenía un agotamiento, hice el calentamiento y inmediatamente siento que efectivamente mi nivel laringio volvió otra vez a prepararse para estar manteniendo esta conversación o este diálogo que tengo en este momento con ustedes. Entonces, yo les sugiero que lo hagan, que realmente en este momento aprovechen que no estamos como con los estudiantes, porque a veces los estudiantes pueden, pueden generarnos alguna cierta afectación para nosotros hacer el calentamiento vocal, sino que aprovechen este momento para que ustedes sean conscientes de que sí hay que prepararnos para poder tener esta voz como la queremos. Si yo tengo una óptima respiración, si yo manejo muy bueno mi articulación, a eso le sumo una adecuada postura y utilizo técnicas como son, uno, el calentamiento de la voz y el siguiente, que es el calentamiento facial, tu condición y tu proyección de la voz va a ser adecuada. No vas a generar una fatiga vocal, no vas a generar un sobreabuso de tu cuerda vocal. Uno de los ejercicios que nosotros recomendamos también antes de arrancar al momento de ustedes dirigirse al público, es hacer también unos ejercicios musculares faciales. Entonces es importante que ustedes también, como yo les contaba anteriormente, o sea, si nosotros somos conscientes de cómo está nuestra estructura, de cómo están las características musculares de mi rostro, y si esas características musculares no están tensas, pues mi proyección de la voz va a ser mucho más adecuada, mucho más armónica. Si yo lo que hago es que estoy hablando, pero siento como que hay una tensión muscular, como que los músculos de los cachetes no me están funcionando y sigo con mi discurso, pues la capacidad oratoria no va a ser la misma. Entonces, uno de los que nosotros pedimos sencillos son masajes faciales. Ustedes mismos con sus manitos se hagan masajes en su rostro, hagan masajes linguales, es decir, que dentro de la lengua ustedes empiezan a hacer internamente movimientos circulares de la lengua para preparar ese músculo lingual, hacer vibración labial, hacer vibración lingual, hacer movimientos exagerados de masticación. Entonces, si yo empiezo a masticar exageradamente, empiezo a generar una distensión de la musculatura totalmente facial. Muchas veces nosotros pensamos en cómo nos vamos a extender la musculatura de nuestro cuello, entonces empezamos a manejar nuestro cuello y es que tenemos muchísimo dolor, pero no se nos olvida la musculatura de la cara y se nos olvida totalmente y a veces a veces lo que hacemos es dedicarnos acá, pero no nos dedicamos a la musculatura facial y hay que dedicarnos a la musculatura facial, a la musculatura del cuello y sobre todo a nuestra musculatura de los hombros. Entonces yo lo que hago son movimientos de masticación exagerados para que efectivamente esa musculatura se distensione y pueda tener esa ganancia articulatoria que se requiere. Hacer sonidos nasales también favorece muchísimo con la calentamiento vocal, y no solamente con el calentamiento vocal, sino también con el calentamiento muscular. Entonces lo que hago es tomar el aire y hago la emisión de la M y la N.
oye, a veces lo que hago es combinarlo con vocales. Me, este, esas dos fonemas generan obviamente esa ganancia articular que requiero para que efectivamente mi capacidad articular sea adecuada al momento de dirigirme al público. Es importante, ya después de todo lo que les he venido contando, es que este es un momento importante para que ustedes empiecen a cuidarse su voz, ¿sí? Hay que ser conscientes de que eh, más allá más allá de si tomamos o no tomamos agüita, es también ser conscientes de qué es lo que tenemos que hacer antes, qué es lo que tenemos que hacer durante, qué es lo que tenemos que hacer después. Es decir, que en este momento en el cual que ustedes están utilizando estos dispositivos todo el tiempo y que todo el tiempo se tienen que estar comunicando por medio de este dispositivo, pues es indispensable que efectivamente ustedes tengan una preparación antes, durante y después, pues para que efectivamente la proyección y no solamente la proyección, sino que también esa ganancia vocal sea la más adecuada para el público que ustedes están manejando actualmente. Lo principal y que todos les vamos a decir es, hay que hidratarnos. Cuando tú estás en el discurso, ustedes tienen que estar totalmente hidratarse. Pero lo que yo les digo, hidratarse solamente van a generar una ganancia del 30-40%. Si ustedes consideran actualmente que solamente con el toma de agua es suficiente para poder manejar esta situación actual donde ustedes tienen que dar comunicarse por medio de dispositivos como electrónicos como son los móviles o como son los computadores. Y si solamente nos quedamos con la hidratación, lo que es respirar, la adecuada postura, la adecuada articulación y el adecuado calentamiento vocal, pues realmente no vamos a tener esa ganancia y no vamos a tener ese cuidado de nuestra propia voz. Importante, pues, yo creo que todos le vamos a recomendar a todos que duerman sus 8 horas, evitar un poquito el consumo de alcohol y cigarrillo. En este caso, el alcohol y el cigarrillo no va a ser un factor predominante e importante para tener esa laringe en óptimas condiciones, ya que estos dos elementos hacen generar una irritación en la laringe y lastiman las cuerdas vocales. Mantener una dieta saludable, evitando alimentos picantes y pesados. La laringe, dentro de la laringe encontramos dos punticas. Una es la tráquea, por donde pasa todo, por donde hacemos el intercambio de oxígeno y donde está directamente las cuerdas vocales. Y la otra es el esófago. Entonces los dos están juntos, pero en la parte superior están directamente conectados los dos. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros consumimos alimentos pesados que van hacia el esófago y al momento de consumirlos, nosotros no somos conscientes que muy pegado al esófago está la laringe, pues lo que nosotros hacemos es una irritación de esa mucosa y al momento que nosotros hacemos esa irritación de la mucosa, la tráquea empieza a resecarse y eso va a generar afectaciones propias a la salud de las cuerdas vocales. No consumir bebidas extremadamente frías y calientes. Evitar el consumo de café y el té. El té, hay que entender, es un vasodilatador. Decirles yo, y lo digo yo también, decirnos que no consumamos mucho café es difícil, y más porque nosotros somos una comunidad caficultora. Lo que yo recomiendo es, tomemos el café, sí, pero a ese café acompáñalo con bastante toma de agua. Si yo consumo un café, el tamaño de café consumamos 2 veces agua, teniendo presente lo que he consumido de café. El café no, lo que yo les digo, lo que pasa es que el café es un vasodilatador, entonces pues no lo recomiendan muchísimo el consumo. La idea no es que ustedes lo eviten completamente, sino que más bien compensen también el toma de café con bastante, pues para que efectivamente su estado y su condición física estén en óptimas condiciones. Importantísimo, cuando ustedes tengan esa sensación, en mi caso en este momento, que estoy teniendo como esta pequeña disfonía,
que es indispensable que cuando ustedes tengan este tipo de condición, no, no carraspeen y tampoco tosan fuerte. Hay que hacerlo de forma muy moderada, porque lo que ustedes hacen es coger a la pobre cuerda vocal y la golpean mucho más fuerte. Y si ustedes la golpean, lo que hacen es que la cuerda vocal se va a ver afectada. No evitar cambios de temperatura muy bruscos. Consumir mentas, mentoles y demás, pues lo que genera es una falsa sensación de confort, pero realmente eso no va a la tráquea, eso va para el esófago y no va a generar, una situación positiva para su estado laringio como tal. Realizar ejercicios de calentamiento y realizar ejercicios de respiración y de relajación. Durante, importante mantener la postura, respirar adecuadamente, de la forma más vocalizada posible, no gritar, hidratarse constantemente mientras está teniendo el discurso y no competir con el ambiente ruidoso. ¿Por qué lo digo? Y voy a detener un momentico ahí. Si ustedes están utilizando manos libres y hace manos libres, ustedes lo tienen con un volumen muy alto, lo más seguro es que el hecho de que yo esté con un volumen muy alto de mi dispositivo va a generar que yo suba más mi tono de voz. Y al momento de subir más mi tono de voz, lo que voy a hacer es hacer una competencia con el ruido ambiental y lo que genero es una afectación propia a mi cuerda vocal. Ya por último, contarles que pues importante después mantener horas de descanso y de silencio. Si usted tiene cambios en las, pues si ustedes tienen unos síntomas como de cansancio, dolor, cambios de tono, carraspeo, sensación de quemazón, es importante que ya ustedes empiecen a acercar a los profesionales para poder analizar si efectivamente esos cambios de voz los puede estar afectando actualmente o los puede estar afectando en sus dinámicas laborales actuales. Entonces, ¿qué es importante? Que seamos conscientes de que efectivamente la voz no la podemos, no la podemos cuidar nosotros mismos, dependiendo de lo que nosotros podamos, de lo que nosotros podamos ser conscientes de cómo debe ser nuestra voz y sobre todo que nosotros podamos buscar estrategias que permitan que su tono de voz o sus condiciones o su proyección de la voz no se vaya a ver afectada. Agradezco mucho y ya podemos dar inicio a la sesión de responder las preguntas. Bueno, muchas gracias, Diana. Sí, efectivamente tenemos 3 preguntas. La primera es, ¿hay alguna técnica para relajar las cuerdas vocales? El calentamiento vocal. El calentamiento vocal es el que permite relajar las cuerdas vocales. Cuando yo hago emisiones sostenidas y hago ese calentamiento sostenido, haciendo la oclusión que se requiere, eso va a permitir hacer el calentamiento de las cuerdas vocales porque realmente la fuerza laringia la estoy aplicando. Cuando yo hago un canto sostenido, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o de las vocales, eso sí va a permitir efectivamente que se haga un calentamiento vocal a la estructura y trabajemos directamente a la estructura vocal, que en este caso son las cuerdas vocales. Listo, muchas gracias. Acá tenemos una pregunta. Cuando hago un ejercicio consciente, puedo hacer la respiración diafragmática. Sin embargo, cuando estoy hablando, especialmente exponiendo o dando clase, mi respiración es costal y siento fatiga después de charlas de 40 o 50 minutos. ¿Existen ejercicios que me permitan hacer respiración diafragmática al hablar? Sí, lo que pasa es que, no, lo que pasa es que la respiración diafragmática, cuando tú empiezas a practicar muchas veces, ya tú te vuelves un respirador diafragmático, ¿sí? Si tú haces muchísimas técnicas de respiración constantemente, o sea, tú no solamente hoy, sino cada vez
tú eres consciente de que tienes que ser diafragmático, la respiración diafragmática, ya esa respiración se vuelve automática en ti. Ya automáticamente el cuerpo empieza a prepararse para que esa respiración sea diafragmática. Entonces, no es que realmente hay una técnica que digamos, sí, es que la forma para llegar a la respiración diafragmática es que tú te coloques en cierta posición y manejes el discurso. Ya después automáticamente tu respiración se va de esa manera. De pronto no somos muy conscientes al momento de hablar, pero si tú eres muy juiciosos en hacer las técnicas de respiración, y todo el tiempo estás haciendo esa técnica de respiración antes de iniciar el proceso de estar hablando con las personas y ya vas a ser, ya después de un tiempo, te vas a volver diafragmático. Ya uno termina volviéndose diafragmático y lo digo yo por experiencia, que ya después de después de utilizar bastante tiempo técnicas de respiración, ya inmediatamente me convertí en un respirador diafragmático y puedo emitir las voces. Ahora, la fatiga en este caso, la fatiga, debes mirar en qué, por qué se está dando la fatiga. Tienes que manejar los 5. O mi fatiga es por respiración, o mi fatiga es porque mi condición laringea no está en óptimas condiciones. También tienes que analizar si es la resonancia o la articulación la que te está afectando o es tu postura. El agotamiento se da por esos 5 elementos. Si uno de esos 5 elementos no está jugando un papel indispensable a la hora de comunicarnos, tienes que analizar en dónde se está viendo la afectación. Si tú dices, mi respiración está bien, tienes que mirar los otros elementos, resonancia, articulación, postura, para saber de dónde es que se está generando esa fatiga vocal como tal. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta, pues como que se pueden unir, que son 2 preguntas que te las voy a leer conjuntas. Cuando uno ya tiene una afectación de las cuerdas vocales, ¿conviene hacer ese calentamiento o es necesario descansar y estar bien antes de hacerlo? Y la otra es, ¿qué hacer si la voz ya está afectada? Cuando tú tienes una afectación, cuando ya tienes una afectación de la voz, hay que entrar a analizar qué tipo de afectación tienes, ¿sí? Si la afectación es funcional o no es funcional. Y eso parte uno de, porque a veces decimos, no, nosotros ya estamos afectados de la voz, pero uno cuando les pregunta, ¿por qué estás afectado? ¿Qué diagnóstico te dieron? ¿Cuál es tu condición? No he ido, no sé cuál es mi afectación. Primero hay que analizar cuál es la afectación, porque para ambos hay procedimientos terapéuticos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una persona que eres totalmente disfónica todo el tiempo y que manejas una disfonía todo el tiempo, ya uno tiene que analizar si hay algo en las cuerdas vocales que te puedan estar haciendo una afectación. Ahora, si de pronto tú tienes disfonías ocasionales, pero no tienes una afectación propiamente en la cuerda vocal, sino en otras estructuras, con medidas terapéuticas esa condición puede mejorar. O sea, la voz se puede mejorar siempre y cuando sea atendido a tiempo por los profesionales de forma terapéutica. Ahora, si tú tienes una afectación de la voz, las mismas técnicas te van a generar una ganancia, porque los terapeutas lo que vamos a hacer es trabajar estas técnicas para mejorar tu condición de la voz. Calentamiento vocal, hay que hacerlo cuando tú tienes una afectación de las cuerdas vocales. Es más, hacemos calentamientos muchos más altos y muchos más específicos y más rigurosos para que tú tengas una muy buena proyección de la voz. Trabajamos muchísimo respiración y trabajamos muchísimo la postura, porque la postura también juega un papel indispensable si tú ya tienes un antecedente o ya tienes afectada la voz. Pero si tú tienes una afectación de la voz y trabajas unas muy buenas técnicas de calentamiento, efectivamente tú vas a tener una ganancia. Ahora, ¿qué se recomienda a las personas que tienen afectaciones de la voz? Que sí hay que hacer pausas. No puedo tener un discurso de más de 2 horas seguidas, sino que lo que yo hago es hablo, pauso, descanso, hidrato, hago un calentamiento, continúo nuevamente el mismo tiempo, pausa, hidratación y calentamiento vocal. Eso va a permitir que en esos estadios tu voz tenga la mejor condición y una protección como la que ustedes necesitan. Muchas gracias. Mira, esta pregunta dice,
Hace 2 años tuve a mi hija y yo siento que mi voz cambió. Yo canto y he notado que mi voz está ronca y no alcanzo algunas notas agudas como antes. Igualmente, siento que en mi trabajo al finalizar tengo la voz fatigada. En este caso, ahí sí trabajamos dos cosas para este caso. Si la persona es cantante, obviamente el cambio hormonal genera un cambio en la voz. Eso sí es ahí sabido. Siempre cuando hay un cambio hormonal hay un cambio en la voz. Si ya no estás alcanzando los tonos vocales como los alcanzabas antes, hay que arrancar a trabajar con técnicas para profesionales de la voz. Por eso la distinción, la diferenciación que yo hago. Una cosa es trabajar con profesionales de la voz y otra cosa es trabajar con personas, con profesionales ocupacionales de la voz. Ahora, si no estás alcanzando a tener esos tonos y esas tonalidades altas, hay que volver a preparar esa cuerda vocal. Si eres cantante, hay que volver a preparar esa cuerda vocal para que efectivamente llegue a esas tonalidades y se puede alcanzar. O sea, con unas muy buenas técnicas de terapéuticas lo puedes alcanzar. Ahora, si estás presentando fatiga vocal, es importante que empieces a mejorar, o sea, el tema del calentamiento es indispensable. Nosotros como los terapeutas lo que utilizamos son muchísimas técnicas de calentamiento vocal, utilizamos muchísimas técnicas de canto para poder volver a llegar a esa armonía que tú necesitas. Entonces sí es importante que en tu caso empieces a mirar muy bien cuál es la técnica de calentamiento que más te ajusta. Si eres profesional de la voz, ya pues obviamente tú conoces que hay unas ciertas tipos de armonías que hay que manejar para poder volver a tener esa ganancia, pero sí se requiere acompañamiento, en este caso terapéutico, para que tú logres volver a tener esa proyección de la voz que tenías antes. Bueno, ya las últimas 3 preguntas, Diana, muchas gracias. Esta bueno, es un poco curiosa. Para fumadores, ¿alguna recomendación adicional además de no fumar? Hidratarse, para este caso sí, como hay una resequedad completa, es que el cigarrillo genera una resequedad en las cuerdas vocales y en la tráquea. Esa resequedad tienes que compensarla con muchísima hidratación, o sea, hay que hidratarse muchísimo para que efectivamente esa resequedad que se genera internamente no te esté afectando en este momento a nivel laboral, no te afecte. Pues obviamente la recomendación de todos es que pues obviamente evitemos el consumo del cigarrillo, pero pues llegar a ese proceso pues requiere otro tipo de acciones y ya requieres es tener mayor hidratación pues para que la cuerda vocal no se te vaya a afectar. Por favor, que nos recuerdes la forma adecuada de respirar. Y la siguiente, ya la última, es si tengo ganas de carraspear y no debo, ¿cómo puedo suplir esa necesidad? Si tienes ganas, bueno, si tienes ganas de carraspear, lo que nosotros dijimos es no carraspees, tose. Entonces, yo no sé si ustedes me vieron en un momentico que yo lo que hice fue toser muy suave. Entonces, eso lo que hace es que la cuerda vocal está abierta. Entonces, cuando toso, lo que hace es pasar aire por la cuerda vocal. Entonces, no las golpeo. Entonces, yo lo que hago es toser muy suave, una tos muy suave, no muy duro, porque si toso duro, lo que hago es golpear la cuerda vocal. Entonces, lo importante no es carraspear. Discúlpame, me repites la anterior que se me fue. Si nos vuelves a recordar cómo es la forma adecuada de respirar. Respiración diafragmática. Entonces, la respiración diafragmática es cuando yo efectivamente mi respiración lo hago por mi estómago. Entonces, yo lo que hago es respirar por mi estómago, inflamo mi estómago y boto aire. Esta es la respiración diafragmática, donde yo lo que hago son movimientos abdominales. Entonces, la respiración diafragmática se lleva por medio de movimientos abdominales. Vale, y la sincronía de boca-nariz en la respiración, ¿cómo es? O sea, ¿cómo se inhala esa parte de la explicación? Se va a inhalar por la nariz, bueno. Ok, listo. Entonces, yo lo que hago, obviamente si yo soy respirador, lo ideal es no ser respirador oral, ¿sí? Entonces nosotros siempre lo primero que hacemos es mirar,
y preguntamos, ¿tú eres respirador nasal o eres respirador oral? O utilizamos una paletica que se llama el espejo de clase para mirar y les decimos, di tales palabras para mirar si eres respirador nasal o eres respirador oral. Si eres respirador oral, hay que hacer técnicas para suspender que seas respirador oral. Hay que volvernos respiradores nasales. Pero entonces lo que hago es, tomo aire por la nariz, inflamo mi estómago y boto aire por la boca y lo que hago es presionar mi abdomen para que el aire salga por la boca. Entonces, tomo aire por la nariz, lo expulso por la boca. Tomo aire por la nariz, lo expulso por mi boca, pero cuando llega a mi costado abdominal, a mi costado, a mis costillas, a mi tronco, lo que yo tengo que hacer es que tengo que llevar el aire hacia mi estómago. Entonces yo lo que digo, yo lo que hago es empezar a inflamar mi estómago para volverme poco a poco respirador diafragmático. Muchas gracias, Diana. Creo que con estas preguntas concluimos. Julián, por favor. Julián. Bueno, pues les damos las gracias a todos por haber participado. Como les dijimos, esta charla fue grabada y pues será compartida en el sitio de Workplace de la universidad. Diana, nuevamente gracias y pues si tienen alguna otra pregunta respecto a este tema, con mucho gusto las pueden enviar al correo de seguridad y salud en el trabajo y ahí les daremos respuesta. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien y muchísimas gracias por la oportunidad del día de hoy. Vale, gracias. Hasta luego. Que estés bien.